Cosas de asociaciones. Hola, buenas. Yo quería saber, la norma ha salido hoy, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias marca lo que es la nueva norma sobre la utilización de los espacios? Y también, ¿en qué afecta esto a las APAs? Bueno, es una norma que básicamente tiene tres objetivos. Uno, regular el uso de terceras entidades, entendiendo también por esto a los ayuntamientos, aunque no se les debería de considerar terceras entidades, puesto que al menos en los centros de infantil y primaria son propietarios, pero bueno, terceras entidades fuera del horario lectivo, ¿vale? También la regulación de la cesión de los espacios públicos que están no siendo utilizados en este momento y que temporalmente se pueda acceder para otros usos, por supuesto, educativos. Y luego una cuestión que ya estaba, pero que en todo caso, bueno, pues se deroga la norma anterior y se mantiene y se pone en esta, ajustando o cambiando un poquito alguna de las redacciones, que es la cuestión de las desafectaciones del uso, es decir, cuando el ayuntamiento que ha cedido un espacio a la Consejería de Educación quiere recuperar esos centros, esos espacios públicos, porque ya no se están usando para poder dar allí clases, porque el centro está cerrado y lo quiere recuperar para otros usos. Y eso para poder hacerlo, primero hay que desafectarlo del uso educativo, ¿no? Bueno, las dos primeras cuestiones se hacían ya, no es que sea nuevo, pero no había una regulación clara que dejara establecido cómo hacerlo. Y la tercera sí que se hacía y hay algunas modificaciones leves, ¿no? ¿En qué afecta a las APAs? Bueno, a las APAs las afecta de forma relativa nada más, puesto que en el artículo 4.5 se habla de que las APAs obviamente podrán seguir utilizando los espacios tal y como está recogido en el ALODE, en el artículo 5.4, y es que todas las actividades que queramos hacer tenemos derecho a utilizar esas instalaciones, bueno, pues con los mismos cauces que estábamos utilizando hasta ahora, ¿no? La dirección del centro tiene que garantizar que nuestras actividades se integran en la actividad educativa, en la actividad escolar del centro. Y esto es muy importante porque nosotros no es que tengamos que pedir permiso para hacer cosas cuando no hay actividad escolar, sino que nosotros, como asociaciones de padres y madres, lo que hacemos es plantear actividades y hacer actividades para que formen parte de la actividad escolar. Estas otras entidades lo hacen de manera que no afecte negativamente a la actividad escolar. Cuando no la afecta, se puede conceder el uso. Nosotros no lo hacemos así. Por tanto, a las asociaciones de padres y madres no las tiene que afectar, si bien es cierto que habrá directores o directoras que piensen que nos tienen que aplicar los mismos requisitos de los 20 días, la documentación. Bueno, esto me imagino que al principio es posible que en algunos centros genere ciertas discrepancias, pero en cuanto que la norma esté en marcha, todo debería de seguir estando como está, ¿no? Más allá de que, bueno, es lógico avisar con tiempo cuando se va a poner en marcha una actividad, para que todo se organice sin prisas, pero bueno, si una asociación tiene que hacer una reunión y la tiene que hacer de urgencia en 48 o 72 horas, pues no le puedes decir, oye, es que la norma dice que 20 días. Esto no nos afecta, no debería de argumentarse que nos afecta la norma en ese sentido, porque además se le preguntó a la Administración cuando se estaba tramitando en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, y la propia Administración dejó muy claro que esto no afectaba a las asociaciones de padres y madres, porque nosotros tenemos derecho a usar los espacios porque la LODE lo dice, ¿vale? Uh-huh. Vamos a por otra pregunta que parece que tiene un carácter similar. Hola, compañeros. Mi consulta va motivada por la reciente publicación del Decreto 11/2018 de 6 de marzo de la Comunidad de Madrid, que regula el régimen de utilización de los inmuebles e instalaciones docentes de edificios públicos no universitarios en la Comunidad de Madrid. Por un lado, nos surge la duda de si la comunidad está excediendo sus competencias en los edificios de titularidad municipal. Me refiero a los centros de educación infantil y primaria, por ejemplo, en tanto que establece un reglamento de cobros y de autorizaciones dependientes de las direcciones que están utilizando el centro y de la Comunidad de Madrid frente a la autorización que establecía el ayuntamiento propiamente dicho. Y por otro lado, nos surge la duda en cuanto a asociaciones de si este decreto contraviene el decreto 149/2000 de 22 de junio sobre el régimen jurídico de autonomía de los centros públicos no universitarios, en el que en su preámbulo establece directamente que la
la financiación de los centros y la obtención de fondos nunca podrá provenir de las asociaciones de padres y madres de alumnos. Muchas gracias. Pues a mi juicio, conociendo el contenido de la norma, tengo que decir que no en ninguna de las dos supuestos, y explico. Es decir, en el primero, el tema de la invasión de competencias, bueno, está claro que la práctica puede a lo mejor arrojar algún tipo de dificultad con la norma, no lo discuto, pero tal y como está estructurada, sí que se habla de la posibilidad de establecer un catálogo de módulos a cobrar cuando otras entidades quieran usar el centro y se les autorice para ello, pero eso es lógicamente para sufragar los gastos que se originen por el uso de esas instalaciones. Y esto tiene su lógica, ¿no? De hecho, la Federación, por ejemplo, cuando ha pedido usar un salón de actos de un instituto un sábado, aun siendo un centro público y la Federación ser una entidad de utilidad pública, pues ha tenido que afrontar gastos de apertura del instituto porque no se abría, iban los conserjes, esos conserjes lógicamente tienen que cobrar un dinero por estar allí haciendo un trabajo que a priori no tendrían que hacer, en fin, bueno, pues eso es lógico, ¿no? Otra cosa es que estemos una invasión de competencias, como decía él, yo no lo veo en la norma, y lo digo porque la norma deja claro que esos módulos para los centros de infantil y primaria, que son los de titularidad del ayuntamiento, los establecerá si quiere el ayuntamiento. Es el competente para establecerlos, luego por tanto no hay invasión de competencias. Y sí los establece la consejería en los institutos, puesto que son de titularidad de la consejería, y es lógico que sea así, ¿no? De hecho, además, dice la norma que para la utilización de los espacios, además de los requisitos que ha puesto la consejería, los ayuntamientos pueden establecer otros complementarios que consideren oportunos. Lógicamente no les puede impedir que eso sea así, ¿no? Por mi parte, yo creo, analizando el contenido del decreto, no existe esa invasión de competencias, pero bueno, puedo estar equivocado y si es así, seguramente los ayuntamientos recurrirán a la norma para defender sus derechos. Yo no lo veo. En cuanto a lo del tema de la financiación de los centros, es evidente que no nos pueden pedir que paguemos por un gasto que no hemos ocasionado. Es decir, ahora no tendría sentido que nos dijeran, oiga, para esa charla, esa asamblea, esa charla que va a tener usted esta tarde, ahora va a tener usted que empezar a pagar apertura de centros, tal y demás. Esto no tiene ninguna lógica, puesto que nosotros estamos incorporando esas actividades en la actividad escolar y, por tanto, no estamos generando gastos externos a la actividad escolar, ¿vale? Eso son las otras entidades. Otra cosa es que nosotros montemos, pues no sé, algo con una entidad privada y esa entidad privada pues vaya a hacer allí una actividad y por tanto pues de alguna manera tendrá que afrontar gastos, pero no será, por ejemplo, el tema de las extraescolares ni nada por el estilo. O sea, lo que tenían las asociaciones de padres y madres hasta ahora va a seguir funcionando igual y no tiene por qué repercutirse gasto alguno por ello. Por tanto, no lo podemos ver como que ese dinero que recuperas por un gasto que te puedan demostrar realmente que se ha ejecutado es una forma de financiar los centros. Yo no lo veo por ahí. En cualquier caso, si alguien se extralimita, un director o directora se extralimita y pide algo que no corresponde, pues para eso está la Federación y se presentará el recurso que se tenga que presentar. Muy bien, pues cambiamos de tema. Este otro tiene que ver con menores no escolarizados. Hola, buenas tardes. Quería preguntar si tienen derecho a la escolarización los menores no empadronados. Muchas gracias. Claro, a ver, los menores, si estamos hablando de la educación básica, que es obligatoria entre los 6 y los 16. Si estamos fuera de esas edades, la cosa cambia porque la Administración no tiene la obligación de dar una plaza, ¿no? Y entonces, claro, ahí entraríamos en un terreno más delicado. Pero si hablamos de entre 6 y 16, que es escolarización obligatoria, cualquier menor que esté viviendo en nuestro país tiene, por ley, obligatoriamente que estar en el centro educativo y, por tanto, claro que hay que escolarizarlo. No se puede negar su escolarización en las etapas obligatorias. El tema del padrón, yo sé que hay veces que ocurre que aparece una queja o una protesta porque alguien ha dicho que como no llevas un documento que diga que estás empadronado en no sé dónde, pues que vas a tener problemas para escolarizar, pero eso no es legal hacerlo. De hecho, de todas maneras, a ver, el artículo 86.3 de la LOE deja claro que
los padres y madres, cuando van a escolarizar a un menor, lo pueden hacer de diferentes maneras, pero puede presentar, por ejemplo, la solicitud en el centro educativo y el centro está obligado a tramitar la solicitud, con independencia de que después en esa solicitud haya defectos de forma, tengan que subsanarse, por ejemplo, faltaran datos del padrón, ¿vale? O sea que lo que no hay que hacer es decir, bueno, no puedo escolarizar. No, usted rellene la solicitud, preséntela en el centro y automáticamente el centro la tiene que tramitar. Después le avisarán si falta algo o tiene que completar algún documento. Entonces, en el proceso en Madrid, concretamente en la Comunidad de Madrid, el proceso actual, lo que hay que es entregar la solicitud y decir que marcar la opción de que sea la administración la que compruebe el padrón. Ya está. Ya no tienes que entregar nada, porque tú marcas que sea la administración la que lo compruebe y la administración lo comprobará. Para efectos de baremación, si luego la administración comprueba que hay algún problema con el padrón y se decide ponerse en contacto con el solicitante de la plaza, pues ya veremos a ver qué le dice, cómo se lo dice, y en función de la respuesta que le dé, incluso puede ser recurrible esa propia respuesta, ¿no? Pero de momento no hace falta hacer nada más que entregarlo. Y lo puede entregar o bien en el centro, o bien por vía web. Y además también la normativa de escolarización de la Comunidad de Madrid da otra opción, que es establecer en la solicitud o bien un domicilio laboral o bien un domicilio familiar. Es decir, cualquiera de las dos cosas nos vale, y además, incluso aunque no lo tengas fijado ya, puedes decir cuál es el que prevés que vas a tener en el momento de que el curso empiece. Luego, quien no esté empadronado en este momento dice, oiga, yo me voy a empadronar o voy a vivir en tal sitio, lo pone y ya está. Esa es una opción que la norma permite en este momento. Por tanto, yo le diría a todo el mundo que, con independencia de que no esté empadronado, presente la solicitud, diga que mire la administración donde estamos y que la presente entre el 5 y el 19 de abril, que son las fechas. Me temo que esta pregunta a lo mejor viene por un tema de competencias del Estado en Ceuta concretamente. Ya, pero allí es que el problema de Ceuta y Melilla, que es verdad que hay, es que allí actúa directamente el Ministerio de Educación. Entonces el Ministerio de Educación lo hace desde la calle Alcalá. Y claro, aunque tenga personas allí y tenga obviamente una estructura tanto en Ceuta como en Melilla, las directrices vienen desde el Ministerio y entonces son directrices que se ajustan muy poco a la realidad y además en unos contextos en los que en Ceuta y en Melilla hay una nefasta política, desde mi punto de vista, que trata a cualquier persona que llega por la frontera como si fuera alguien que viene a llevarse lo que es nuestro, ¿no? Y entonces está actuando de una manera muy distinta, pero si nos fijamos en lo que es la Comunidad de Madrid, ese problema no debe existir. Y además, si alguien necesita un domicilio, pues lo que tiene que hacer es ir al ayuntamiento y decir, oye, mira, voy a vivir aquí y ya está. No, eso es un proceso sencillo. Pero incluso aunque eso, por la razón que sea, no pudiera hacerlo en el momento de presentar la solicitud, repito, que vaya, la presente o incluso por internet, indique el domicilio que quiera indicar y que marque que sea la administración la que compruebe el empadronamiento. Pues vamos hacia la última de las preguntas que nos ha llegado esta semana y tiene que ver con un tema bien distinto. Hola. ¿Qué supone que en los institutos sea obligatoria la asignatura de religión en segundo de bachillerato? ¿Y podrían oponerse a ello en los consejos escolares? Bueno, lo que ha venido a hacer la Comunidad de Madrid en este momento no es nada más que satisfacer las peticiones de quienes defienden que la religión sea algo obligado en los centros educativos, pero no puede ir más allá de obligar a la oferta. Es decir, lo que le ha dicho a los centros es, ustedes tienen que ofertar obligatoriamente la religión. Es decir, que no pueden dejar de ofertarla. Eso no significa que se tenga que impartir necesariamente en el centro, porque luego la propia norma de escolarización, las instrucciones de funcionamiento de los centros, establecen que tiene que haber un mínimo de 15 alumnos para que una de esas materias específicas, como es el caso de la religión, se pueda realizar en el centro. Es decir, que tú lo ofertas, pero si no tienes alumnos suficientes, la materia no se da. Y en el caso de la religión estamos igual. Es verdad que la propia norma dice que en algunos casos, entre los cuales está la religión, porque la Comunidad de Madrid tiene intención de que eso esté ahí, se puede pedir autorización cuando estamos por debajo de esos 15 alumnos para mantener la materia. Es verdad además que la consejería en el caso de la religión pues casi autoriza siempre con el número de alumnos que haya, ¿no? No digo que siempre, porque claro, podemos llegar a autorizar una clase para un menor y eso no lo he visto, pero sí que baja sensiblemente el número de 15 y lo autoriza, ¿no?
Claro, la oposición de los consejos escolares a que se oferte la materia no puede darse, porque es una obligación legal. La oposición a que se pida autorización cuando estamos por debajo de 15, sí, puede perfectamente acordar el Consejo que por debajo de 15 no pide autorización para mantenerlo y se mantienen los 15 y por tanto cuando se tenga 15 o más, pues el grupo se tendrá que constituir, pero cuando estemos por debajo de 15 no se pide la autorización a la consejería y el grupo no se tiene. Pero no se pueden oponer a que se oferte, eso desde luego, ¿no? Aquí lo que queda también es que en el fondo la consejería hace mal cuando acepta la petición de que en segundo de bachillerato esté la religión, incluso en primero también, pero sobre todo en segundo, porque todos sabemos a qué estamos jugando cuando metemos la religión y le metemos esa nota para elevar artificialmente el expediente académico del alumno en bachillerato, ¿no? Lo que estamos diciendo, cursa religión, que subes la nota, ¿no? Es una especie de chantaje en cuanto a las notas, ¿no? Porque claro, el hecho de que la religión sea una de las 9 materias que computen primero puede elevar en función de que otra materia nos hubieran dado un 5 o en religión nos den un 10, elevamos la nota a 0,556, ¿no? Casi 6 décimas de punto en una nota vital, que pueden ser muy importantes, y en segundo de bachillerato, como es una de 8 materias, todavía es un poco más, y elevamos la nota. Si en lugar de sacar un 5 con otra materia sacamos un 10 con religión, subimos la nota en 0,625, ¿no? Es decir, claro, esto es muy goloso, sobre todo cuando estamos hablando de un bachillerato, que luego, una nota final, que luego te va a hacer media con el proceso de la EBAU, y que puede decidirte por pocas décimas entrar o no entrar en la carrera que tú querías, ¿no? Entonces aquí lo que está haciendo la consejería es jugar con el chantaje de la nota a favor de quienes quieren que la religión esté presente, ¿no? Pero la pregunta de si se puede negar a la oferta obligada, no, porque es obligación legal. A la impartición, si hay menos de 15, por supuesto, no tramitan una petición de autorización para tener el grupo con menos de 15 y listo. Cosas de asociaciones.